amigos? Les saluda Yasmín Díaz Sánchez del programa Hora de Leer en América. En esta ocasión, para invitarles a ver el especial de la Catrina y los entes del inframundo. ¡Acompáñenme! Presento para ustedes esta antigua 2, una obra literaria basada en los entes de inframundo y en uno de los personajes más importantes y significativos de mi natal México, la Catrina. Y bien, voy a empezar a explicarles de qué se trata esta antigua 2. Esta antigua 2 es una obra literaria en la que podemos encontrar una serie de situaciones paranormales que nos llevan a una reflexión impresionante. Les voy a contar mi experiencia en relación a escribir esta obra. Cuando empecé a planear cómo iba a dar continuidad a esta antigua 1, quería que se entrelazaran situaciones que fueran particularmente muy representativas de mi país, México. Y entonces, además de entrar la Catrina, entran los nahuales y los duendes, que son personajes que forman parte de la vida cotidiana en mi país. Les explico. Varios de los estados de México tienen una creencia muy fuerte en relación a la existencia de duendes. Y si tú platicas en algunos de los pueblitos con alguien que conozca del tema, te va a explicar de una manera detallada cómo los duendes forman parte de su existencia, cómo ellos aprenden a convivir con estos personajes y te aseguran de una manera maravillosa que existen. Una de las cosas que más me llama la atención en relación a estos, ahora sí que entes, son seres pequeñitos, que son seres traviesos, que habitan en lugares en donde hay humedad y que tienen particularmente mucha, digamos que, como clasificación de a quienes se le aparecen y por qué razón. Se dice que hay duendes buenos y que hay duendes malos. Que hay duendes que provocan enfermedades a las personas, particularmente que tienen ciertos pecados. Y en base a esos pecados es como actúan con esas personas. Entonces está muy interesante conocer acerca de estas criaturas. Incluso hay hasta métodos, técnicas que te señalan en los ranchos cómo puedes tú defenderte de un duende. Algunos estados de México envían, por ejemplo, ahora sí que a sus hijos a la escuela con algunos que le llaman ojos de venado, que son así como unas semillitas que les cuelgan en la ropa. Y a la hora de que los niños asisten a la escuela, por ejemplo, hay algunos niños en las comunidades indígenas, las comunidades rurales, que caminan kilómetros para llegar a la escuela. Entonces estos niños, antes de asistir a la escuela y de tomar esos rumbos, la mamá y el papá generalmente les cuelgan esos ojitos de venado. ¿Y qué sucede cuando no lo hacen? Se preocupan demasiado porque piensan que los duendes van a atacar a sus niños antes de llegar a la escuela. Entonces esto se convierte en una situación realmente preocupante para ellos, ¿sí? Y eso nos lleva como a analizar pues estas creencias que tienen algunos orígenes en razas autóctonas, en raíces autóctonas, perdón. Y es muy interesante conocer esta parte de nuestro México, es una parte maravillosa. De la misma manera, hablamos de nahuales. Y nahuales son una especie como de personas que son una parte animal y otra parte humana,
Y los nahuales pues son considerados peligrosos. Incluso cuando los nahuales están deseando atacar a una persona, la persona cuando sabe tratar este tipo de entes fantasmales o de entes de inframundo, debe de correr en zigzag. Esa es la recomendación. Entonces, en esta antigua todas estas explicaciones en relación a duendes y a nahuales aparecen porque son parte de nuestras tradiciones culturales en México. Y para mí es muy importante educar y analizar, ahora sí que quien lea este libro, pues el hecho de saber cómo actuar ante diferente ente de inframundo. Eso es lo interesante de esta antigua 2. También aparece algunos tipos de fantasmas, por ejemplo, eh, hay algunos detalles muy significativos cuando nosotros sentimos o experimentamos un miedo, que decimos, percibimos la presencia de algo raro, generalmente esto es real. Generalmente, si tú sientes es que hay algo, es porque verdaderamente hay algo. Y entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que estamos percibiendo? Resulta que a través de esta lectura de este libro descubrimos que hay fantasmas de plantas y de animales. Y que entonces nosotros sentimos esa sensación tan interesante cuando pasamos por un lugar y nos provoca un poco de depresión o de ansiedad o de angustia el hecho de pasar por ese lugar. Y entonces entendemos que ahí hay algo. Y lo increíble es que sí existen fantasmas de plantas y también de insectos. Y eso es lo que nos hace como tener un poquito más de conciencia de cómo hay en otras dimensiones otras criaturas y que las podemos nosotros sentir. Es lo interesante de esta trama, de poder ubicar, por ejemplo, el fantasma Polgers. Este fantasma lo sentimos y sobre todo lo sentimos en el corazón. Algo nos avisa que hay un fantasma. Y según las creencias, se debe uno de cruzar de esta manera para que el fantasma no llegue a nuestro corazón y nos posea. Porque ese tipo de fantasmas resulta que entra con la finalidad de poseer a la persona y hacerla cambiar en su manera de ser. Y finalmente les voy a hablar de la Catrina. La Catrina se convierte en el personaje prácticamente más importante en nuestra cultura mexicana. ¿Por qué? Porque la Catrina emana desde nuestras culturas ancestrales y tiene su origen en el noveno inframundo. Su nombre original es Mictlantecutli, ¿sí? Perdón, el nombre original es Mictecacihuatl y su esposo se llama Mictlantecutli. Ambos habitan en el noveno inframundo y ellos están particularmente observando quién comete pecados y sobre esos pecados mandan ciertos castigos. Por ejemplo, aquí en México decimos que cuando el tecolote canta, el indio muere. Eso tiene sus orígenes en que en el Mictlán el hecho de que envíen un búho a un lugar augura que ahí va a haber muerte. Entonces, estas culturas ancestrales nos dejan un gran conocimiento y a mí particularmente me pareció muy importante plasmarlo en este libro, que ojalá que no se lo pierdan y repito que me pueden encontrar en www.escritorayasmindiaz.com y ahí pueden encontrar los libros de manera virtual. Esto se vuelve una de las situaciones más interesantes cuando nos damos cuenta que todos los animales, más bien insectos que tienen ahora sí que presencia maligna, son como las arañas. Cuando vemos telarañas en un lugar, es que ahí habita un espíritu maligno. Entonces es muy importante que nuestra casa no tenga telarañas y pues eso, la sugerencia es que analicemos el entorno y que nos demos cuenta
que en qué andamos mal y que sobre todo tengamos una mejor conducta. En un momentito más les voy a presentar esta antigua Teresa. Espero que les esté interesando el tema porque a mí en lo particular es uno de los temas que más me llena de pasión y felicidad. A continuación, presento para ustedes el poema de mi autoría, Pasarela de Catrinas. ¡Ay! El terror se apodera de mí. Escucho fuertes lamentos, como si de pronto ante mis ojos se hubiera detenido el tiempo. Son las voces de ultratumba, se transforman en suspenso, cuando del Mictlán se escapan desde el siniestro aposento, para invadir con sus tétricos lamentos, para erizar la piel de todos, de los vivos y de los muertos. En las bóvedas macabras se aprisionan los ecos de las almas que deambulan condenadas al tormento. ¡Ay! Se escuchan muy claros los gritos. Hay penumbra en el silencio, que lo interrumpen las almas gimiendo en todo momento por las extrañas dimensiones en el más allá de los tiempos. ¡Ay! Los gritos dan escalofríos que erizan toda la piel del cuerpo. Son las ánimas que errantes gimen rompiendo en silencio. En la eternidad se forman, suplicantes en lamentos. ¡Ay! Mictecacihuatl se asoma. Con su vestuario colorido su abanico eleva el pecho. Detrás de ella, como estela, deambulan catrinas en pasarela. El terror se siente y se vislumbra. Son las ánimas de ultratumba. Una estantigua se asoma. Su presencia fantasmal anuncia en general desde el más allá un aviso, la existencia de un paraíso. Ante el sucumbir de la existencia, el ser humano en esencia posee un alma valiosa que se debe elevar gloriosa. En ese, el último viaje al que no se lleva equipaje y que dicen se vuelve eterno. Buscar la luz y no el averno, con magníficas acciones limpiando los corazones de la iniquidad y el recelo, para alcanzar un lugar en el cielo. Ante mis ojos perplejos, en pasarela, desfilan catrinas, los lúgubres reflejos de las siluetas muy finas de lo que fueron sus huesos. ¡Ay! Sigo escuchando lamentos del más allá de los tiempos.